Ok, iglesia. Ahora pues vamos a pasar a la pregunta 149 del Catecismo, que dice, ¿cuál es la quinta petición? Y la respuesta es, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Explica el catequista, es decir, que por causa de los méritos de la sangre de Cristo, no nos imputes a nosotros, pecadores sumamente miserables y desdichados, ninguna de nuestras ofensas, ni la corrupción que aún está pegada a nosotros, como también percibimos este testimonio de tu gracia en nuestro corazón, que nos proponemos firmemente absolver y perdonar sinceramente, de corazón, a todos los que nos han ofendido. Nuestro texto base en este caso es Mateo 6:12, que dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y vamos a iniciar con una ilustración. Tenemos a un hombre que acumula una deuda impagable con un banco que asciende a millones de unidades, ya sea de pesos, dólares, libras, denarios, euros, lo que usted guste poner como unidad. El hombre en cuestión trabaja toda su vida y no alcanza a pagar por más que se esfuerza. Un día el dueño del banco lo llama a su oficina. El motivo no es para ejecutar la deuda y encarcelarlo, sino para mostrarle un documento con un sello, el cual dice, deuda cancelada, pagada en su totalidad por otro. Así que este hombre, que hace unos momentos era deudor, sale de ese banco con un documento el cual le da la sensación plena de ser un hombre libre de una deuda. Es casi como si volviese a nacer porque su vida estaba condicionada por esa deuda, una deuda que no podría pagar ni en muchas vidas quizás. Y a los pocos minutos se encuentra con un vecino que la semana anterior le quedó debiendo unos $20 o 200 pesos, como usted quiera mencionarlo. Entonces lo encara, le exige que le pague la deuda y amenaza con llegar a las autoridades. Esta historia seguramente nos parece familiar. Bueno, pues lo estamos basando en lo que el Señor Jesús habló en Mateo capítulo 18, básicamente lo mismo, versículos 21 al 35. Y la pregunta que nos podríamos hacer aquí, o quiero lanzar a ustedes, o quizás usted se está preguntando también, ¿qué mal está haciendo este hombre? O para empezar, ¿está mal? ¿Qué es lo que está mal en él? Porque habiendo recibido algo grandioso, algo que cambia totalmente su vida, porque lo libera de algo que no podría librarse, pero él no es capaz de replicar esa misma dádiva, esa misma gracia, esa misma paciencia, porque como hemos dicho, este hombre debía millones a un banco y estaba trabajando, y por más que se esforzaba, se daba cuenta que no podría pagar. Y en la siguiente escena, después de haber sido perdonada su deuda, no por lo que él hizo, sino por lo que alguien más hizo en favor de él, es por gracia, es algo inmerecido. Él no tuvo que hacer nada, sino que la persona que tenía la potestad, digamos, respecto a esa deuda, se movió en misericordia y desbordó ese amor, esa gracia. Pues ahora él no puede ser paciente porque apenas la semana anterior era una deuda que había existido. Y sobre todo el monto o la cantidad que le debían pues era sumamente ridículo comparado con lo que a él se le perdonó. Está claro que algo no está bien con este hombre. Bueno, hermanos, pues mucho de lo que habla esta petición pues tiene que ver con esto, ¿verdad? Porque, como hemos dicho, anteriormente en el Padre Nuestro ya hablamos de las peticiones que tienen que ver con el nombre de Dios, con el reino de Dios y la voluntad de Dios. Y las siguientes peticiones, que ya estamos en ello, estamos hablando de manera horizontal, es decir, cosas que se les exigen a los hombres o que tienen que ver más que nada con los hombres. El pan diario, la deuda moral que tenemos, que hoy examinaremos eso, y la liberación del mal.
Este es el contexto de nuestra petición, el cual nos habla que ahora Dios o el Señor Jesús nos orienta a tocar temas que nos separan para con Dios, nuestra deuda moral. Pero también tiene que ver con lo que nos aparta de los demás. Es decir, ¿qué es esto? El perdón. Tenemos una dificultad para perdonar, algunos más que otros, pero pareciera que hay una incapacidad para extender perdón, para ser paciente, para dar gracia. Y una de las primeras cosas que tenemos que recordar, hermanos, ¿sí?, es que este texto o esta petición nos habla que todos somos deudores ante Dios. Y reitero, no solamente somos deudores ante Dios por nuestros pecados, sino que en ocasiones también somos deudores ante el prójimo, por no extender misericordia, gracia, perdón, por no liberarnos de ello. Dice en otros evangelios, Lucas 11, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Pueden notar, hermanos, la diferencia que hay aquí entre un evangelio y otro? Aquí Lucas dice pecados y Mateo 6 dice deudas, ¿verdad? Deudas. Y no es que esto sea necesariamente una contradicción o un error de los autores, como algunos tienden a pensar, de que está mal la Biblia porque maneja a veces conceptos diferentes. Bueno, pues hay que analizar, estudiar el contenido de ese concepto. Y nosotros sabemos que es algo muy parecido, muy similar. Y bueno, pues creo que este lenguaje, estas diferencias a veces funcionan para darnos mayor luz. Imagine que usted transita por una avenida de noche y va caminando, entonces saca una lámpara y tiene un campo de visión limitado, pero tiene un campo de visión. Pero en eso pues le hacen llegar, usted consiga otra segunda lámpara y ¿qué va a pasar? Pues puede ampliar su campo de visión. Bueno, los evangelios ocurre eso también, que al manejar diferentes conceptos, diferentes términos, nos pueden ayudar a ampliar nuestro campo de visión y nos ofrecen mayor claridad, ¿no es cierto? Entonces podemos verlo de esa forma. Y pues el término deuda pues implica diferentes cosas, como hemos mencionado, el pecado también. En este caso, pues tanto deuda como pecado pues comparten lo que hay una obligación real incumplida. Es decir, hay algo que debemos a Dios. No es una sensación de culpa, no tiene que ver con algo mental o psicológico, sino que es una realidad objetiva. Realmente tenemos una deuda para con Dios. Porque cuando el hombre peca, pues ahí se genera una deuda. ¿Cuál es la deuda? Bueno, cuando mentimos, a Dios debemos verdad. Cuando el hombre pecador roba, le debe a Dios integridad. Cuando un hombre de familia es áspero con su esposa o sus hijos o su prójimo, le debe a Dios amor. Porque si pecamos contra el prójimo, pues pecamos contra Dios. Y si hacemos algo bien por el prójimo, bueno, pensando en el Señor, pues honramos a nuestro Dios. Si el pecador desobedece, pues a Dios debe obediencia. Y podemos seguir con esa lista interminable, una lista incalculable. Entonces, todo el hombre que peca se vuelve un deudor ante Dios. Hay una deuda moral, como hemos mencionado. Todo esto, pues nosotros ya lo conocemos. Y pues esta deuda, así como el hombre que peca, ¿sí? Y sabemos que se genera una deuda, pues nosotros sabemos que en términos espirituales el hombre es incapaz, insolvente para poder saldar dicha deuda. El catecismo de Heidelberg, que hay que recordar que Hercules Collins pues bebe directamente de la fuente del catecismo de Heidelberg, dice con precisión: somos deudores que cada día aumentamos nuestra deuda. Somos incapaces de satisfacerla por nosotros mismos. Y aquí recuerdo mucho las primeras preguntas del catecismo.
Cuando mencionaba el hombre, pues que es pecador y es deudor, merece la condenación eterna, si quiere tener paz para con Dios, quiere manejársela en términos de paz con Dios, ¿a dónde tiene que voltear a ver? No puede voltear a sí mismo, porque no puede producir justicia. Por ende, tampoco los hombres, porque los hombres son iguales. No puede voltear a todo lo creado, porque pues no tiene ese poder. Puede voltear a los cielos y a los ángeles, pero los ángeles son criaturas al final de cuentas y también dependen de Dios. Al único lugar donde puede voltear a ver el hombre pecador es a Cristo Jesús, nacido, hecho hombre, crucificado, muerto, resucitado, ascendido a los cielos y de alguna manera hoy pues glorificado. Ya vendrá el día de mayor gloria, pero eso también, ¿verdad? Solamente puede voltear el hombre pecador a Cristo Jesús para poder satisfacer esa deuda moral. Y es bueno reconocer nuestra deuda ante Dios porque eso nos lleva a Cristo, como hemos aprendido. La ley es buena si se usa legítimamente. ¿Y cuál es el uso legítimo? Pues ver cuán incapaces, cuán incompetentes somos para obedecer a Dios, ver cuán reprobados estamos y de ahí voltear a ver a la cruz. Al soberbio se le da la ley para que sea humilde, se humille, y cuando es humilde y sencillo, cuando reconozca su necesidad e incapacidad, ahora le mostramos ¿qué? La gracia, ¿verdad? No le vamos a mostrar la gracia a un soberbio, no. El Señor Jesús no le hablaba de gracia a los fariseos, les hablaba duro, muy duro. Seguramente varios de ahí, como ya sabemos la historia que nos habla, pues había ese hombre cuando le dice el Señor Jesús de nacer de nuevo, era uno de ellos, ya en sencillez, en humildad, le habla de la gracia, le habla en otro tono, de una manera más pastoral, ¿verdad? Y le habla de la gracia, su necesidad de depender de Dios. Bueno, nuestra deuda nos recuerda cuán dependientes somos. Como la vid y los pámpanos deben estar estrechamente unidos, no porque la vid los necesite, sino que las ramas, ¿sí? O para dar fruto, pues necesitamos estar unidos a Él. Y creo que esa es una primera aplicación que podemos obtener aquí, amada iglesia, de que es bueno recordar la deuda que teníamos para con Dios y cómo el Señor ha provisto para ello. Y la deuda que teníamos debe recordarnos cuán dependientes somos de nuestro Señor. Cuán dependientes somos de Él. Debemos recordar que esta petición, ¿sí? No solamente es para mencionarla o recitarla de manera superficial o leerla, sino que debemos orarla con el corazón. Debemos de cada día confesar nuestros pecados a Él para estar en buena comunión. Esto es algo que nos distingue de otras religiones, que somos verdaderamente conscientes de la gravedad de nuestro pecado, el precio que se ha pagado y el beneficio incalculable que hemos recibido. Ahora el creyente ya no se acerca a Dios como un criminal vergonzoso, sino que verdaderamente nos acercamos como un padre, como un hijo se acerca a su padre en confianza, en intimidad y tiene una comunión maravillosa. Pero el hombre pecador que se ha arrepentido ya no es un criminal ante Dios, ya no hay más condenación. Esto, hermanos, es una verdad maravillosa y de verdad debería de darnos mucho gozo. Ya no somos criminales, incluso cuando David cayó en esa situación tan oscura, tan tenebrosa y escalofriante, el Señor lo ve como un hijo. Él no era menos justo y no era menos santo. Yo sé que eso da miedo a veces cuando le decimos, pero en términos legales, como le enseña la Escritura, es correcto. Ahora eso no quiere decir que esté bien lo que él hizo y no va a hacer nada, ¿no? Prueba de ello es que Dios manda a alguien a reprenderlo. Pero David ya no era un criminal. Los creyentes debemos de recordar esto, mis amados. Aún aquellos que han pecado gravemente, si se arrepienten y dan muestra de que son hijos de Dios, son perdonados y son recibidos como hijos. Y tenemos el ejemplo
la parábola del hijo pródigo. Él nunca dejó de ser hijo. Nunca dejó de serlo. Y eso es una verdad increíblemente buena para nosotros, que tendemos a caer, tendemos a confundirnos, a tener luchas. Nos apartamos de Dios por uno u dos pecados, o por un pecado que seguimos batallando y somos recurrentes en caer, pero hay una diferencia entre pecados confesados y arrepentidos, y aunque siguen repitiendo pecados que pues hay insensibilidad y nunca la persona se arrepiente ni nada de eso, ¿verdad? Esperemos no caer en esa situación. Amada iglesia, hoy quiero recordarles que Dios perdona cada uno de sus pecados confesados. Ahí está la condición. Pecados confesados. Dios no va a perdonar el pecado que no ha sido confesado. Primeramente debemos confesarlo, creer que verdaderamente el Señor nos escucha y nos perdona, y así será. Él ha venido por pecadores, por enfermos espirituales o por muertos espirituales, somos nosotros. Entonces hoy quiero que recuerde que nuestro Dios es santo, bueno y poderoso. Santo porque no tolera el pecado, bueno porque quiere limpiarnos del pecado, y poderoso porque puede cumplir sus palabras y de esta promesa. Él puede limpiarnos de toda esta suciedad. ¿Qué Señor más grande, generoso y bien intencionado que esta, amada iglesia? No hay ninguno como este. Otro punto: el perdón es completamente gratuito y se basa solo en Cristo. El autor del catecismo es explícito en esta parte. El perdón que pedimos no se basa en la sinceridad de nuestros actos, tampoco se basa en la emotividad del arrepentimiento acompañado de lágrimas, sollozos o un gemir o palabras indecibles. Tampoco es que el perdón de nuestros pecados repose en la frecuencia en la cual nos arrepentimos y caemos de rodillas. Tampoco tiene que ver de qué tanto hablamos de esto en sí mismo. No tiene nada que ver con esto, sino que el perdón de nuestros pecados tiene todo que ver con la obra redentora de Cristo Jesús, con su sacrificio, con el derramamiento de sangre. Y aquí, hermanos, yo recordaba mucho Levíticos 16. Yo creo que personalmente es uno de mis pasajes favoritos. Cuando recuerdo esto me alivia mucho. De verdad, recordar el Evangelio es uno de los pasajes que, por lo menos yo didácticamente, me sirve mucho para tratar de explicar por qué era necesario que Cristo muriera en la cruz. ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué tenía que venir como hombre, desarrollarse como hombre y morir? Porque si no era muerto en la cruz, no tenemos evangelio. Y si Él no hubiera venido desde nacimiento como ve y crecer, desarrollarse, viene directamente a bajar del cielo y morir en la cruz, porque era insuficiente esto. Levítico 16 nos enseña esto de manera muy clara, y lo voy a mencionar rápidamente por quien no haya entendido esto o no lo haya escuchado. En resumidas cuentas, ya sabemos que Jehová tenía comunión con el pueblo a través de Moisés. Dios le da indicaciones a Moisés, le dice: dile a tu hermano Aarón, el sacerdote del pueblo, que tome 2 animalitos, 2 corderitos, 2 machos cabríos. Uno de ellos lo va a llevar como ofrenda, lo va a degollar en el propiciatorio, y va a haber derramamiento de sangre, ¿verdad? Porque si derramamiento de sangre, pues no hay remisión de pecados. Entonces uno lo van a dejar allí derramando su sangre. Estos corderitos, estos animalitos, recordemos que deben cumplir con ciertas características, con ciertos meses de nacido, deben cumplir con ciertos rasgos que sean pues perfectos, sin mancha. Esto era un asombro o un arquetipo de acerca de Cristo, ¿verdad? De cómo debía ser Él. Y el segundo animalito, ¿sí? Dile a Aarón que se vaya al centro de la ciudad, va a convocar a la gente y básicamente van a confesar sus pecados. Porque esto era para que se limpiasen. Entonces, de manera simbólica, Aarón pone su mano sobre el animalito y el pecado de la persona era simbólicamente transferido a ese animalito, de manera que las personas se purificaban, se limpiaban. Ese era en ese tiempo la manera que Dios había establecido cómo los hombres iban a limpiarse sus pecados cuando lo confesaban, ¿verdad? Esa es la condicionante. Y lo hacían. Entonces el pueblo ya estaba limpiado. Pero
¿qué pasa con el animalito? Ya no es puro, ya no es apartado de, está corrompido, no porque haya pecado, sino porque fue transferido el pecado. Segunda situación que vemos en Cristo. Cristo no pecó, pero recibió una condena como si hubiera pecado. ¿Por qué? Porque Él recibió el pecado de todas las personas, de todas las épocas, de todos los pecados que iban a cometer, incluso los pecados que hoy cometemos y cometeremos. En ese momento en la cruz, Cristo lo recibió. Bueno, entonces el animalito ese, tenían que designar a una persona como Dios lo había establecido, designar a una persona para que lo lleve a kilómetros y kilómetros y kilómetros lejos de ustedes de la ciudad, porque ya no pueden convivir con ese animalito que está corrompido. Y al dejarlo ahí en el desierto, lo van a dejar, se va a retirar la persona, se va a limpiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese corderito va a vagar y morir solo y abandonado. ¿Qué pasó con Cristo? Cuando Cristo está en la cruz, Él ya no dice Padre, Él dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Algunos pensaban que oraba Elías, pero no, se estaba cumpliendo lo que dice la profecía en Salmos. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Clamo de ti de día y de noche y no me respondes. Versículo 6, creo que es Salmo 22. Mas yo soy gusano. No es que Él fuera gusano en sí, sino que Dios lo miraba como un gusano, como algo despreciable, porque se concentró todo el pecado de toda la historia, de todos los hombres, de todos los tiempos en Cristo. Entonces Dios, ahora sí, podía, accede a matar a su Hijo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. A mí me encanta este, hermanos, porque de verdad cuando tengo tiempo y puedo compartir el evangelio con una persona y veo que no lo entiende del todo, les pongo esta historia y lo entienden mejor. A lo mejor no creo todo lo que dices, pero ahora sí entiendo, me suena lógico. Dentro de la lógica teológica, lo puedo aceptar o no, pero así tiene sentido para mí, porque era necesario que este hombre, que también es Dios, muriese. No podía ser cualquier hombre. Tenía que ser alguien de valor eterno para poder limpiar, para poder borrar el pecado que nada finito puede limpiarlo. Si Él es nuestro sustituto. Pues qué increíble, hermanos, recordar esto. Y creo que debemos recordar eso también cuando oramos esta quinta petición. El perdón de nuestros pecados se basa total, plenamente y absolutamente en la obra satisfactoria de Cristo Jesús. Qué glorioso nuestro Señor. Qué maravillas de maravillas. Qué buena noticia. Ahora sí, el Evangelio realmente son buenas noticias porque hay una profundidad, una amplitud en todo esto. La severidad de nuestro pecado y la necesidad de que el Hijo de Dios fuese sacrificado para favorecernos. Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo para favorecernos. Y eso es una verdad crucial, mis hermanos. De manera que cuando Cristo dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque la ira de Dios viene. Pero también la misericordia de Dios, el amor de Dios se ha manifestado en la cruz de Calvario, en Gólgota. Ahí se ve el amor de Dios para con los hombres. Esa obra redentora es suficiente para para pagar nuestra deuda, para satisfacer la ley de Dios, para que ya no haya más condenación. Y no solamente eso, sino que también ese poder que actúa en Cristo Jesús también nos ayuda a vencer el pecado, a vencer esa batalla, a nutrirnos, a suministrarnos, para no tener que seguir luchando con la depresión, la ansiedad, si tenemos problemas para robar, para mentir, la lujuria, o cualquier situación, el rencor, el resentimiento, que esto es en esencia lo que estaremos hablando mayormente. Pero en términos generales, pues entra todo esto. La fuente del perdón de nuestros pecados es Cristo mismo crucificado, ese derramamiento de sangre de ese Cordero perfecto e incorruptible y santo. Así que el cristiano puede vivir confiado de su salvación porque la deuda ha sido saldada gracias a esta obra redentora. No tenemos que poner nuestros ojos dentro de nosotros, corazón
mío, ¿te has arrepentido verdaderamente? Si es necesario. Pero, como hemos dicho, si al considerar nuestra situación vemos que somos incapaces, volteemos a ver a la cruz, volteemos a ver a Cristo. Y Él dice que nos arrepintamos, nos arrepentimos. Dice que creamos y creemos. Y dice que confiemos, que yo he vencido al mundo. Confiemos. Porque Él verdaderamente ha vencido y está en victoria y por tanto nosotros también. El perdón de nuestros pecados no depende de la calidad de nuestro arrepentimiento, ni de lo que hacemos, ni de nuestra fe. Depende de la obra de Cristo. Y esto es una buena exhortación de ánimo a quienes viven en condenación permanente como consecuencia de sentir que no son lo suficientemente buenos cristianos o no son lo suficientemente buenos en fe o en arrepentimiento. ¿Sí? No caigamos, seamos cuidadosos de no caer en ver mucho dentro de nosotros mismos, sino en ver a Cristo. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? Anulando el acta, anulando, cancelando, derribando, eliminando el acta de los decretos que había contra nosotros. Todos esos pecados ya no hay más. El Señor ya no se acuerda, los mandó al este, al oeste, al fondo del mar, los quemó por completo. Así un hombre puede tener paz para con Dios, justificados pues por la fe. Esto debemos pensar en Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas. Dios verdaderamente perdona nuestras deudas. Siguiente punto. El perdón recibido transforma la manera en que perdonamos. Bueno, la evidencia de que de manera vertical ha ocurrido algo es que de manera horizontal se tiene que manifestar. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esta pequeña palabra como ha traído malos entendidos para ciertos sectores, porque suele ser malinterpretada. De esta palabra algunos derivan que obtenemos o bien ganamos perdón de Dios cuando perdonamos a otros. Es lo que entienden. Pero como hemos dicho, no hay nada que pueda hacer el hombre para obtener algo de Dios. De hecho, si el hombre obtiene algo de Dios, entonces ya no es por gracia. Dios está obligado y eso no puede ser así. Todo lo que recibimos de Dios no es porque lo merecemos, es por gracia. La vida no la pedimos y Dios nos la dio. Y bueno, nosotros somos monergistas. Creemos que la salvación ocurre de esa manera. Aunque también el otro sistema pues reconoce que aunque yo tengo que poner la fe, pues Dios tiene que darme esa gracia, ¿no? Entonces, los hijos de Dios, un creyente maduro reconoce que no perdonamos para ser perdonados, sino porque hemos sido perdonados es que podemos perdonar a otros. Porque al haber sido perdonados recibimos gracia y esa gracia podemos extenderla a otros. Como hemos aprendido que yo no merezco recibir algo, tampoco la otra persona lo merece. ¿Por qué sentido tiene, verdad? Si el que me ofende, ¿cómo le voy a dar gracia? Bueno, Dios dice en su palabra que nos ha dado suficiente virtud para extender a otros virtud. Y ya la mencioné en otras ocasiones de una situación de una persona que me decía, no merezco que me perdones, no merezco que te perdone, pero no te perdono porque considero que debe ser, yo no soy juez, perdono porque he sido perdonado, porque Dios me perdonó una deuda mucho más grande que lo que tú me has ofendido y yo estoy llamado a ello. Yo tampoco merecía ser perdonado, entonces yo tampoco voy a poner en cuestión si mereces o no. Yo debo perdonarte y quiero perdonar. Y eso es una evidencia de la riqueza espiritual que abunda en nosotros. Ahora, hermanos, paréntesis,
hay momentos donde no podemos en ese momento perdonar. Dos cosas. Está mal, pero a veces no nos da. O sea, no podemos. Y antes de apresurarnos y forzarnos y condenarnos, pues hay que dar tiempo a sanar. No somos dioses. No somos Dios. No podemos. La carne es carne y duele y duele mucho y hay que aceptar, aunque no nos guste a veces, he sido víctima. Pero no para victimizarnos, sino para reconocer he sido lastimado, dañado, duele, dejo pasar un tiempo razonable y me quito la etiqueta de víctima y la mejor manera de dignificarme es perdonando. Y sobre todo, si es creyente, es perdonar. Es perdonar. Nada más eso como paréntesis de que no quiero que esto se malentienda, aunque ya es tema para otra ocasión. Pero hay momentos de no es posible. Por la inmadurez podemos verlo así de una manera, sí es cierto. Pero a veces hay que trabajar ciertas cosas, perdón. Ahora que si de manera natural puede en ese momento, pues qué bueno. Gracias a Dios por ello que ha llegado a una madurez, donde no se siente ofendido, aunque no ofendido, pero no toma personal. Y puede soltar esas cosas. De hecho, a eso debemos llegar todos, a esa medida, a esa estatura debemos aspirar. Llegar. Porque si no, hermanos, pues nos parecemos a ese hombre del ejemplo que mencionamos. Le han sido por una gran deuda, pero él no puede perdonar una pequeña ofensa. O no la perdones, dale más tiempo por lo menos a la persona que pueda pagarte, pues dale un poco más de tiempo. No, tienes que pagarme ya. Eso no es del Señor, mis amados hermanos. Ahora, regresando a lo que es esta palabra como, pienso que la función o la intención de la palabra como persigue dos propósitos. El primero, como un estándar, ¿sí? Perdonamos a otros con la misma clase, esencia o naturaleza de perdón que recibimos. No es de que perdono, pero no olvido. ¿Y cómo perdona a Dios, hermanos? ¿Dios olvida o no olvida? Entonces, yo recibí esa clase de perdón que debo hacer yo. Ahora, eso no quiere decir que sea una situación pues alarmante, de cierto peligro, pues sí, perdone al asesino, violador, lo que sea, y pues vamos a tener... Si la situación lo amerita, cosas circunstanciales, ¿no? Bueno, sí hay que tener cierto cuidado de ciertas cosas, ¿no? Pero en el sentido de no guardar ningún tipo de rencor ni resentimiento, no haber nada, estar completamente limpio, ¿no? Entonces a eso nos referimos, que otorgamos el mismo perdón que hemos recibido. No es un perdón a medias, porque tampoco nos hemos sido perdonados a medias, ni nuestra salvación es a medias. O sea, medio cuerpo está en el cielo, la otra mitad veremos, dice Dios, veremos si te lo ganas. ¿Y qué pasa si hoy muero? Pues medio cuerpo para el infierno, medio cuerpo para allá con el Señor. Pues no, ¿verdad? Eso no ocurre de esa manera. Entonces, pienso que esta palabra, en un sentido, un propósito que persigue, la palabra como es como estándar, ¿sí? La calidad o la esencia o naturaleza del perdón que debemos dar es la misma que hemos recibido. El siguiente propósito, el segundo, como evidencia, ¿sí? La disposición a perdonar revela si hemos recibido y entendido genuinamente pues lo que es el perdón de nuestro Dios. El que dice haber sido perdonado una deuda infinita, pues debe también perdonar una deuda finita, ¿verdad? En teoría debería ocurrir así. Y hermanos, pues hay personas en esta congregación que genuinamente han sido pues lastimados. Creo que sí, ¿verdad? No creo haber sido el único. No hablo propiamente de aquí entre nosotros, sino con un familiar, un amigo, un vecino. Quizás ha habido un tiempo en el cual pues no hemos hablado con tales personas. Hermanos, pues el Evangelio no intenta, como digo, minimizar esa ofensa real, ese daño genuino que ha ocurrido. Pero el Evangelio nos habla, hermanos, que en algún momento debemos ser capaces de perdonar a otros. Dice Proverbios 10:12, uno de sus pasajes también favoritos:
pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, si volteo a verme a mí mismo y no puedo pasar por alto una ofensa, no puedo perdonar, ¿qué quiere decir, hermanos? Que me falta amor. No hay más. Yo tengo que ser responsable. Y no importa la ofensa que haya ocurrido, yo estoy llamado a perdonar. Y si en este momento no puedo, ahí no digo que algo está mal en nosotros, que falta amor. Otra versión, lenguaje actual dice, traducción lenguaje actual, el amor todo lo perdona. Precisamente yo comencé a entender la esencia, la sustancia de este pasaje a raíz de esta situación con esta persona, de esta ofensa. Cómo me lastimó. Y el Señor me trajo a mi mente ese pasaje y no lo pude soltar. Y tuve que reconocer, estoy mal, tengo que perdonar. Pero Señor, no puedo ahora, dame chancita. Sigue trabajando en mí. Y gracias a Dios así ocurrió. Ahora, pasó mucho tiempo, también debo mencionar. Y yo no quería estar así, pero tuvo que pasar un tiempo, un proceso, y gracias a Dios pudimos llegar a ello. Recordemos esto, hermanos, cuando no podemos perdonar a otros, que Dios nos ha perdonado. En lugar de centrarnos en cuánto nos ofendieron, qué mal agradecía la persona, y comenzar en ese círculo de victimización, porque pues es así, tratemos de llenar nuestros pensamientos de cuánto hemos sido perdonados. Y aquí ya estamos llegando está madurando lo que es la sesión de este día, porque tiene mucho que ver con esto, lo que es este pasaje. Y cuarto punto, esta petición nos forma como comunidad. El cristianismo, como hemos dicho en muchas ocasiones, no ha sido diseñado para vivirlo de manera individual, de manera apartada, de manera singular. Todo lo contrario. De hecho, el pasaje dice, Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No habla en un sentido individual y singular, todo lo contrario. Es corporativo, es comunitario, es nosotros, es en plural. El Señor Jesús no nos enseña que oremos, perdóname a mí. Ahora, tampoco estaría mal. No está mal eso, porque al fin de cuentas yo debo arrepentir de mis pecados. Pero enseña a hablar en plural, porque quiere extender esto, quiere darnos a comunicar que esta oración comunitaria es como debemos vivir todos en paz y en armonía. No debe haber más cebollas y cíntiques. Ahora, si ocurre, que seguramente puede llegar a ocurrir, bueno, hay que tratar el asunto para intentar buscar los medios para aliviar las tensiones. Sí, porque es cierto, las ofensas van a ocurrir, hermanos, ni modo. Yo le voy a ofender y usted me va a ofender. El Señor lo da por sentado, por eso nos enseña esta petición. Da por sentado que habrá ofensas. A veces más, a veces menos, a veces graves o muy graves. Lo da por sentado. Pero el amor cubrirá las faltas. Debe haber amor. Amor, mucho amor, hasta que sobreabunde. Y eso es así, hermanos, porque somos pecadores, somos deudores, nos faltan muchas cosas. Nadie tiene derecho, mis amados hermanos. Yo no tengo derecho, ni usted tiene ningún derecho de menospreciar a otros. No tiene derecho a ver con un desprecio moral, incluso aquel que ha pecado de manera estrepitosa. De hecho, debemos considerar que podríamos ser nosotros también en algún momento. Y que si llegásemos a estar en esa situación, que espero que no, pero si llegásemos a estar ahí, lo que menos querríamos es que alguien nos vea con ese desprecio. Querríamos que nos tienda la mano, que nos exhorte, que nos anime o que nos hable fuerte según sea la situación. Usted querría eso para sus hijos, ¿no es cierto? Bueno, tengamos cuidado y reconozcámonos como deudores para poder ver con gracia también a otros. Esto es lo que va a transformar la cultura de la iglesia. Y cuando digo cultura, me refiero en términos de creencias, pensamientos, valores, costumbres.
No solamente la cultura circunstancial que pueda haber, por ejemplo, con circunstancial me refiero, si la iglesia tiende a ser muy joven y otra iglesia pues más grande, pues a lo mejor hay más actividades con los jóvenes porque están jóvenes, ¿verdad? Y los más grandes a lo mejor se ven una a la semana y se les hace muy cansado. Pero en cuestiones de como iglesia, en el sentido espiritual, bueno, debemos estar llenos de gracia, de amor, de perdonar cuando hay que perdonar, ¿sí? De animar y vernos con mucho cuidado. Vernos como el Señor nos ve, mis amados. Simplemente eso. Aunque es cierto que el pastor, ¿verdad? O los que enseñan, pero mayormente el pastor, pues tiene que vernos con mucho amor. No estaría para nada mal que usted también vea a sus hermanos de manera más pastoral, con más paciencia, mayor cuidado. Le decía a mi amigo Irán, que es pastor, bromeando, pues en esa camaradería, pues nos conocemos muchos años y somos de la misma edad. Y le digo, ay hermano, a veces los pastores tienen unas ideas. Y luego me dice, no hermano, si yo te dije las ideas de los hermanos. Y yo me quedé cierto. Sobre todo el hecho, pues hay un pastor por iglesia y hay muchos miembros más en la iglesia donde está. Me imagino que es mucho más difícil esa parte. Y yo es verdad, ¿no? Pero es verdad que el pastor tiende a ser mucho más paciente, mucho más cuidadoso. Sí, a veces falla, es cierto, hermanos, pero pues póngase en la posición del pastor, ¿no? Tratar con tantas personas, a veces es difícil, es complicado. Pues con mucha más razón, mis amados. No tendría nada malo, pues, ver a los hermanos, las ovejas de una manera pastoral. ¿Por qué no? Como conclusión, amada iglesia, a la luz de lo dicho, pues, ¿cómo debemos vivir? Pues ya he mencionado algunas cosas importantes, relevantes. Quizá usted ya ha tomado algunas de ellas. Quizás otras no las haya considerado. Bueno, pues hoy lo puede tomar. ¿Por qué no? El nacido de nuevo ante Dios, bueno, debemos presentarnos con una conciencia, si ha nacido de nuevo realmente, presentarse ante Dios con una conciencia profundamente limpia, hermanos. Y si no está limpia, bueno, que usted sabe que tiene la cercanía por medio de Cristo Jesús para ponerse a cuentas con Él y hablar con suma confianza, estar en una habitación de verdaderamente de intimidad con Él, sin faltar al respeto, sin decirle a Dios, pues tú debes perdonarme porque Cristo murió por mí. No, esa no es la actitud. Si usted ama a su Padre y tiene respeto y lo honra, no le va a hablar así, mucho menos a Dios. El nacido de nuevo ante sus hermanos, ante su prójimo, ¿sí? Pues no debe verlos con ojos de condenación. Aun si está actuando de manera deliberada, de manera muy responsable, debe exhortarle. Debe acercarse como aquel Natanael, aquel profeta que se acercó a David, verlo con respeto por quien es, pero también con amor y sentido de urgencia, porque sabe que está actuando gravemente, y intentar hacerle entrar en razón de su condición y que voltee a ver a la cruz, que si es nacido de nuevo verdaderamente de su hermano, usted lo considera así, no lo vea como un criminal, porque no es un criminal en Cristo, es un hijo de Dios. Tengamos cuidado. Y ante los demás que no son creyentes, fuera de la comunidad, el nacido de nuevo, el creyente maduro, pues debe aprender a soltar, a recordar que también era deudor y rogar porque esa persona pues también pueda gozar y beneficiarse de ser limpio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta final, hermanos. ¿Hay alguien en su vida cuya deuda esté reteniendo? ¿Y qué cambiaría en esa relación si lo viera de la perspectiva de cómo Dios ve? ¿Le ve usted simplemente? Yo creo que cambiaría mucho, hermanos. Gócese quien pueda y arrepiéntase quien deba. Amén.